Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre el capítulo 11, que es la estimación para datos completos. Bueno, les vamos a hablar para empezar con 4 definiciones. La 11.1 nos dice que los parámetros de una distribución dependiente aumentan a medida que aumenta el número de puntos de datos o la cantidad de conocimiento. La definición 11.2 nos habla que una distribución paramétrica es un conjunto de datos de funciones de distribución en donde cada función se determina al especificar uno o más valores llamados parámetros. El número de parámetros es fijo y finito. La definición 11.3 nos dice que la distribución empírica se obtiene asignando una probabilidad de 1 sobre n a cada punto de datos. Y por último, la definición 11.4 nos dice que una distribución suavizada por núcleo se puede obtener reemplazando cada punto de datos con una variable aleatoria continua y luego asignando una probabilidad de 1 sobre n a cada una de esas variables aleatorias. Es importante resaltar que una distribución empírica es un tipo especial de distribución suavizada por núcleo, como lo vimos anteriormente en una de las definiciones, en la que la variable aleatoria asigna una probabilidad de 1 al punto de datos. A lo largo de este video vamos a ver 5 ejemplos de conjunto de datos, los cuales los vamos a llamar conjunto de datos A, B, C y D. Para empezar, tenemos el conjunto de datos A, el cual trata sobre los accidentes causados por un conductor en un año, mientras el conjunto de datos B representan los montos pagados a los trabajadores en concepto de beneficios médicos. Tenemos el conjunto de datos C, los cuales son las observaciones que representan pagos en 227 reclamaciones de una póliza de responsabilidad general. El conjunto de datos D es el momento en que termina una póliza de seguro de vida a término de 5 años. Y por último tenemos el conjunto de datos D2, en donde la columna de primer observado nos indica la duración en la que se observó por primera vez la póliza y la columna de último observado nos indica la duración en la que se observó por última vez la póliza. Cuando se recopilan observaciones de una distribución de probabilidad, es ideal tener el valor exacto de cada observación. Este caso lo podemos llamar como los datos individuales completos y se pueden aplicar a los conjuntos de datos B y D1. Existen dos razones por las cuales los datos exactos no pueden estar disponibles. La primera razón es la agrupación, en la que todo lo que se registra es el rango de valores al que pertenece la observación, y la agrupación la podemos aplicar al conjunto de datos C y al conjunto de datos A. La segunda razón es la presencia de censura o truncamiento. Cuando los datos están censurados hacia abajo, se sabe que las observaciones por debajo de un cierto valor están por debajo de ese valor, pero no se conoce el valor exacto. Y lo mismo pasa cuando los datos están censurados desde arriba. Se sabe que las observaciones por encima de un cierto valor están por encima de ese valor, pero no se conoce el valor exacto. Es importante destacar que la censura efectivamente crea los datos agrupados. Cuando los datos están agrupados desde el principio, la censura no tiene efecto. Por ejemplo, los datos en el conjunto de datos C pueden haber sido censurados desde arriba en 300.000, pero no podemos estar seguros de eso a partir del conjunto de datos, y ese conocimiento no afecta la forma en que tratamos los datos. En contraste, si el conjunto de datos B se censurara en 1000, tendríamos 15 observaciones individuales y luego observaciones agrupadas en el intervalo de 1000 hasta el infinito, como podemos ver en esta tabla. Ahora, en entornos de seguros, la censura desde arriba es común. Por ejemplo, si una póliza paga no más de 100.000 por un accidente, cualquier vez que la pérdida supere los 100.000, el monto real será desconocido, pero se sabrá qué ocurrió. En el conjunto de datos de 2 tenemos censura aleatoria. Considere la quinta póliza en la tabla 11.5. Cuando no está disponible otra información, todo lo que sabe sobre el momento de la muerte es que será después de 1.8 años. Todas las pólizas están censuradas a los 5 años debido a la naturaleza de la póliza en sí. Además, note que el conjunto de datos A ha sido censurado desde arriba en 5. Si una póliza de daño físico de automóviles tiene un deducible por reclamación de 250, cualquier pérdida por debajo de 250 no llegará a conocimiento de la compañía de seguros y por lo tanto no aparecerá en ningún conjunto de datos. El conjunto de datos de 2 tiene observaciones del 31 al 40 truncadas desde abajo en valores variables. Los conjuntos de datos pueden tener truncación forzada. Por ejemplo, si se truncaran los datos del conjunto de datos B desde abajo en 250, las primeras 7 observaciones desaparecerían y los 13 restantes permanecerían sin cambios, como podemos ver en la tabla 11.5. Ahora, otro subtema, la distribución empírica para datos individuales completos. Como se señala en la definición 11.3, la distribución empírica asigna una probabilidad de 1 sobre n en cada punto de datos.
Esta definición funciona bien cuando se registra el valor de cada punto de datos. A continuación, se presenta una definición alternativa. Definición 11.1. La función de distribución empírica es número de observaciones que sean menores o igual a x sobre n, donde n es el número total de observaciones. Y bueno, por mi parte sería todo. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero para que prosiga con el tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo voy a hablar sobre la distribución empírica para datos agrupados. Tenemos que para datos agrupados no es posible construir la distribución empírica tal como se definió anteriormente, sin embargo es posible aproximar la distribución empírica. La estrategia es obtener valores de la función de la distribución donde sea posible y luego conectar esos valores de alguna manera razonable. Para datos agrupados, la función de distribución generalmente se aproxima conectando los puntos con líneas rectas. Para la notación, permita que los valores de los grupos sean C sub 0 menor a C sub 1 menor a C sub k, donde a menudo C sub 0 es igual a 0 y C sub k es igual a infinito. El número de observaciones que caen entre C sub j-1 y C sub j es denotado por la sumatoria con j igual a 1 hasta k con n sub j igual a n. Luego tenemos una tabla de datos, los cuales podemos determinar para la distribución empírica en cada límite de grupo. Tenga en cuenta que no se propone ninguna regla para las observaciones que caen en un límite de grupo. No hay un enfoque correcto, pero se debe utilizar la consistencia en la asignación de observaciones a grupos. Tenga en cuenta que el conjunto de datos C no es posible determinar cómo se realizaron las asignaciones. Si tuviéramos ese conocimiento, no afectaría a ningún cálculo posterior. Luego tenemos la definición 11.8 que nos dice que para datos agrupados, la función de distribución obtenida conectando los valores de la función de distribución empírica en los límites de grupo con líneas rectas se llama ojiva. La fórmula es la siguiente, que nos dice que f de n de x es igual a c sub j menos x entre c sub j menos c sub j menos 1 por f de n de c sub j menos 1 más x menos c sub j menos 1 entre c sub j menos c sub j menos 1 por f de n de c sub j cuando c sub j menos 1 es menor o igual a x menor o igual a c sub j. Esta función es diferenciable en todos los valores excepto en los límites de grupo. Por lo tanto, la función de densidad se puede obtener. Para especificar completamente la función de densidad, se debe hacer arbitrariamente continua a la derecha. Y luego tenemos la definición 11.9 que nos dice que para los datos agrupados, la función de densidad empírica se puede obtener diferenciando la ojiva. La función resultante se llama histograma. La fórmula es f de n de x es igual a f de n de c sub j menos f de n de c sub j menos 1 entre c sub j menos c sub j menos 1 igual a n sub j de, bueno, entre n por c sub j menos c sub j menos 1 cuando c sub j menos 1 es menor o igual a x, menor o igual a c sub j. Y muchos de los programas informáticos que producen histogramas realmente crean un gráfico de barras con las alturas de barras proporcionales a n sub j entre n. Un gráfico de barras es aceptable si los grupos tienen un ancho igual, pero si no es así, se necesita la fórmula anterior. La ventaja de este enfoque es que en el histograma es una función de densidad real y entre otras cosas, las áreas bajo el histograma se pueden utilizar para obtener las probabilidades empíricas. Yo les explicaré el ejemplo 11.1. Este nos dice lo siguiente. Proporciona las funciones de probabilidad empírica para los datos de los conjuntos de datos A y B antes vistos para el conjunto de datos A. También proporciona la función de distribución empírica. Para el conjunto de datos A, aparte, asuma que los 7 conductores que tuvieron 5 o más accidentes tuvieron exactamente 5 accidentes. Pues bueno, para la anotación se usa un subíndice del tamaño de la muestra o de n si el tamaño de la muestra no se conoce, para indicar una función empírica. Sin el subíndice, la función representa la función verdadera para la variable aleatoria subyacente. Para el conjunto de datos A, la función de probabilidad empírica es como la que estamos viendo en la imagen, donde los valores suman 0.999 y así debido al redondeo. La función de distribución empírica es una función escalonada con saltos en cada punto de datos, como se puede ver en la imagen. Y para el conjunto de datos B sería como la imagen que podemos ver en la parte derecha de la pantalla.
Y bueno, como señala el ejemplo, el modelo empírico es una distribución discreta, por lo tanto no se puede tomar la derivada necesaria para crear las funciones de densidad y tasa de riesgo. Lo más cercano que podemos llegar en un sentido empírico para estimar la función de tasa de riesgo es estimar la función acumulativa de riesgo, definida de la siguiente manera. La función de riesgo acumulado es definida como h mayúscula de x igual a menos logaritmo de sx. El nombre proviene del hecho de que si s mayúscula de x es diferenciable, h mayúscula apóstrofe de x es igual a menos s apóstrofe de x entre s de x es igual a f de x entre s de x, dándonos igual a h minúscula de x. Y luego, h mayúscula de x es igual a la derivada desde menos infinito a x de h de y de y. La función de distribución se puede obtener a partir de f de x igual a 1 menos s apóstrofe de x, que esto es igual pues, a 1 menos e a la menos h mayúscula de x. Por lo tanto, estimar la función de riesgo proporciona una forma alternativa de estimar la función de distribución. Después, para definir estimaciones empíricas se necesita una notación adicional para una muestra de tamaño n permita que y1 menor a y2 menor a y3 menor a y4 y así hasta llegar a yk, cuando sean los valores k valores únicos que aparecen en la muestra, donde k debe ser menor o igual a n, como podemos ver en la imagen. Permita que S subíndice J sea el número de veces que la observación Y subíndice J aparezca en la muestra. Por lo tanto, la sumatoria desde J igual a 1 hasta K de SJ sea igual a N. También es de interés el número de observaciones en el conjunto de datos de R subíndice J, que es igual a la sumatoria de I desde I igual a J hasta K de S subíndice I, que son menores o iguales a cada uno de los valores únicos de Y subíndice J. Usando esta notación, la función empírica es como la que vemos en la imagen de la parte de abajo de la pantalla. Vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Dice, construye una ojiva y un histograma por los datos que están en la siguiente tabla. Primero tenemos que acomodar los rangos y pues el conteo o la frecuencia que hay dentro de cada uno de esos rangos. Como podemos ver, F mayúscula viene siendo el gráfico de la ojiva o la distribución acumulada de X, y F viene siendo el histograma de la función. Y los números que tenemos ahí abajo es la frecuencia durante cada intervalo. El siguiente ejercicio nos dice, los siguientes datos corresponden a las pérdidas de 20 datos recapituladas durante un año. Entonces, por 20 tormentas hubo una pérdida de 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, 2.000.000, 2.000.000, 2.000.000 y así sucesivamente. Y nos pide que construyamos un gráfico de una ojiva basado en las siguientes clases: una pérdida de 0.5 hasta 2.5 millones, una pérdida de 2.5 millones hasta 8.5 millones, y así sucesivamente, además del histograma. Entonces tenemos que de 0.5 millones a 2.5 millones hay 6, de 2.5 millones a 8.5 millones. Bueno, no, de 0.5 a 2.5 hay aproximadamente 8, de 2.5 a 8.5 hay 6, de 8.5 a 15.5 hay 4, y de 15.5 a 29.5 hay 3. Y la suma total de eso pues, nos da las 20 que fueron registradas de las pérdidas sobre las 20 tormentas. Así como el gráfico acumulado o la ojiva, que es el de color naranja, que es la F, y cómo va acumulándose durante el tiempo, durante las clases. Ahora, tenemos el siguiente ejercicio. Los datos son de Herzog y Laverty, una cierta clase de 15 años de hipotecas. Se fue analizando desde diciembre 31 de 1993
Y los problemas se dividieron en esas clases que fueron refinanciadas o que ya refinanciadas, que ya tenían alguna hipoteca, y esas que ya tenían problemas originalmente. En cada entrada de la tabla nos da un número de problemas y el porcentaje de los cuales siguen afectando en el número indicado de años. Y nos pide que hagamos dos gráficos de ojiva y los pongamos en la misma gráfica. Y nos pregunta, does it appear from the object that the lifetime variable time to mortgage termination has a different distribution for refinance against original issues? O sea, nos pregunta si las ojivas parecen tener una diferente distribución de los que tienen hipotecas originales o los que tienen hipotecas refinanciadas. Y aquí tenemos ya la tabla. Aquí podemos ver el número de años, los que no tuvieron problemas con su respectivo portfolio, el porcentaje sobrevivió de las refinanciadas y de las originales. Entonces tenemos el gráfico de la frecuencia acumulada de las originales que no tenían problemas originales y el de las hipotecas refinanciadas. Como podemos ver, las originales van creciendo con problemas durante los años y las que quedan refinanciadas crecen un poco, pero después ya se mantienen estables, van decreciendo y estas van aumentando. Ahora aquí nos pide que hagamos un histograma, pues muy sencillo, solamente dentro de este rango de clases vamos a poner la frecuencia y lo vamos a graficar y nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, hola, soy Carlos. Yo voy a continuar con el ejemplo 11.2, lo voy a explicar y pues consideramos que el conjunto de datos, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores de 1, 1.3, 1.5, 2.1 hasta 2.8, pues determinaremos estas cantidades y obtendremos una función de distribución empírica. Pues como k es igual a 5, pues también los valores de y sub j, s sub r y r pues se muestran en la siguiente imagen, que es nuestra función acumulada. Como vemos, pues para todo lo que sea menor a 1, pues va a dar 0. Y ahora sí tenemos 1 menos nuestra RI entre el número total de n, que es 1 menos entre 7 octavos, pues nos va dando estos resultados para cada intervalo. Y pues para todo lo que sea mayor a 2.8, pues nos va a dar 1. Después tenemos esta definición, la 11.7, que es la estimación de Neon-Allen de la función de tasa de riesgo acumulada. Lo que nos dice es de que pues, para los valores que sean menores a y sub 1 van a ser 0, y pues para el intervalo que esté entre y sub j a la menos 1 hasta y sub j, pues de 2, con j igual a 2 hasta acá, pues va a ser la sumatoria de la tasa de riesgo entre RI, desde i hasta j menos 1, y para los valores que sean mayores a y sub k, pues va a ser igual, nomás que la sumatoria va a ir desde i hasta acá. Y pues como esta función es una función escalonada, pues sus derivadas proporcionan una estimación de la función de tasa de riesgo, pero pues no son tan interesantes. Después tenemos el ejemplo 11.3, que pues determinar la estimación por este método de Neon-Allen para pues el ejemplo anterior con los mismos datos que hemos visto. Y pues en esta podemos producir una estimación alternativa mediante una exponenciación. Por ejemplo, en el intervalo de 1.5 a 2.1, pues nuestra estimación es de que la función fx acumulada, que viene siendo 1 menos el exponente de a la menos 0.601, que nos da 0.452, lo cual no es lo mismo a lo que vimos en el ejemplo anterior de la estimación empírica, que viene siendo 0.5, y pues cuando utilizamos este tipo de métodos que son diferentes a los otros, pues colocamos un sombrero sobre la función. Y por último, de mi parte tenemos el ejemplo 11.4, que pues igual es determinar la función de supervivencia empírica y la estimación de Neon-Allen a través de la tasa de riesgo acumulada para el tiempo de fallecimientos de los datos del conjunto D1. Y pues aquí suponemos que el tiempo de fallecimientos es conocido para aquellos que se rinden. Y como vemos en la siguiente imagen, nada más que aquí lo tenemos la función de supervivencia empezamos con R de 30, tenemos la función de supervivencia, después nuestra tasa de riesgo por el método de Neon-Allen, y también tenemos nuestra función de supervivencia por el método de Neon-Allen.
Y pues para este problema en particular, donde sabemos que todos los titulares de la póliza terminan a los 5 años, pues los resultados más allá de estos 5 años no son tan interesantes. Y pues más allá de las observaciones de la distribución empírica que se han introducido, solo funcionan las observaciones individuales cuando están disponibles y pues no hay truncamiento o censura de estos.